Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast desde acá, del Polideportivo de Alcorcón. Recién salidos de entrenamiento con la gente de acá, del representante de Miami, con estos chicos. Pero justamente ahora lo grabo no desde dentro del polideportivo porque al parecer hay actividades ahora no de niños sino de adolescentes y está bien que no sé si será el Ministerio de Educación español o qué, pero están trayendo muchos colegios acá a que disfruten del deporte. Entonces yo simplemente me vengo para acá, me pongo a caminar hacia Móstoles y vamos conversando sobre distintos temas que he analizado. Chicos, justamente ahora acabo de terminar el entrenamiento, como digo, con estas personas, con estos chicos. Y hay una persona, un amigo, honestamente se ha hecho bastante amigo, Agustín. Él es de Guinea Ecuatorial, es un país pequeñito de África. Si no me equivoco, es el único país africano que habla también español, curiosamente. Y me gusta hablar con él porque pasamos muchísimas horas después de los entrenamientos conversando. Pasa 1 hora, 2 horas y ni nos damos cuenta. Y justamente ahí ya cuando tocaba despedirnos y ponerme yo ya a grabar el podcast que correspondía, pues resulta que llegaron este montón de adolescentes y pues nada, a grabarlo desde acá. Justamente la conversación con él se me estaba ocurriendo algo muy interesante. Él, como yo y como muchísimas personas que estamos acá en España, tenemos días tristes, días felices, días de bajones, días de altos, como toda persona, evidentemente, como todo migrante que esté independientemente en cualquier país, ¿verdad? Pero él me comentaba, me decía que justamente todo el proceso me lo estuvo comentando desde que se vino de allá del país, se vino a estudiar acá una carrera, su deseo ardiente, como lo menciona Napoleón Hill, ¿verdad?, de poderse convertir en futbolista, y todo lo que ha vivido para poder llegar al punto donde está hoy, ¿verdad? Al punto donde está justamente ahorita. Alejarse de la familia, todas esas cuestiones evidentemente tan tristes por perseguir un sueño, por perseguir una meta, y todo el proceso que lo ha llevado a la situación que está ahorita, que es justamente ya estar prácticamente haciendo pruebas para Segunda Ref, que Segunda Ref es la 4ª división española. Obviamente que en las conversaciones que nosotros tenemos yo aprendo muchísimo cada vez que hablo con él, y es curiosísimo ver que incluso a un jugador de ese nivel, porque August tiene muchísimo talento, a un jugador incluso de ese nivel le surgen dudas. Tiene dudas, tiene tiempos donde le entra el miedo, donde dice que pero sí estaré hecho para esto, independientemente de que ha jugado temporadas acá en España, donde ha demostrado que es un jugador en el que se puede confiar muchísimo en muchísimas categorías de acá, inclusive en el fútbol semiprofesional, que ha demostrado que puede jugar ahí bien, y que ahorita, como te digo, va a hacer pruebas para esto. Pero
Y de esto se va a tratar este podcast. ¿Cuántas veces necesitamos la comprobación de que nuestro propósito se va a cumplir en nuestra vida? Es un tema súper loco, pero justamente de eso era lo que quería conversar acá. Muchas veces, por más que nosotros sepamos que tenemos el potencial para poder estar en una situación, para poder rendir a un determinado nivel, siempre el enemigo va a hacer lo posible para poderte alejar de eso que ya sabes que eres. No es lo que quieras llegar a ser, es lo que ya sabes que eres, como siempre te digo. ¿Cómo? Poniéndote dudas, poniéndote miedos. El enemigo es literalmente, como decimos en Costa Rica, es como un mono en ventolero. Es decir, se va a agarrar al miedo, se va a agarrar a la preocupación. A la más mínima emoción que te haga vibrar bajo, se va a agarrar de ahí para no soltarla y agarrarse con todas sus fuerzas para que eso sea lo que te haga fracasar en aras de alcanzar tu objetivo. August, por ejemplo, es una persona que tiene un grandísimo corazón, de verdad que todos mis respetos. Se vino de allá, de una familia con condición económica muy baja, a estudiar, en este caso acá, a intentar tener un mejor futuro, también con el propósito del fútbol. Pero justamente esto era lo que te quería conversar. Me estaba comentando él que no es solamente, porque también tiene conocimiento de esto, lo que nosotros vemos justamente acá en el plano físico, sino de los pensamientos, aquello que nos guía. El hermanito de él, por ejemplo, me estaba diciendo que lo trata cuando lo llama a Guinea y hablan por medio de videollamadas. Lo trata como si fuera un jugador de primera división española. Le dice a toda la gente allá en Guinea que él es buenísimo, que tiene un hermano que juega en España, ¿verdad? Súper orgulloso. Me estaba comentando también que hace poco habló con la exnovia y que la exnovia le dijo que ella sabe que él va a ser jugador profesional, que ella 100% lo sabe por cómo es él. La mamá también le dijo hace poco que ella no dudaba de que él iba a triunfar en el fútbol. Justamente todas esas cosas que él me venía diciendo, yo las iba guardando. Y me comentó, ¿verdad? Espero que no me mate escuchando esto. Definitivamente cuando llegue no creo que porque yo no tengo duda de que va a llegar a ser un gran jugador. Va a escuchar esto y se va a llenar de orgullo, estoy seguro. Ahora no creo que lo escuche. Pero me contó hace poco que se vio que estaba jugando en una gran categoría, no voy a decir en cuál, en una gran categoría del fútbol acá en España. Entonces, chicos, ¿cuántas comprobaciones necesitamos para saber que Dios nos está guiando a aquel punto que nosotros tanto pedimos? ¿Cuántas comprobaciones necesitamos para saber que Dios nos está sacando del Egipto que tanto pedimos que nos sacara y que nos está llevando a la tierra prometida? Porque literalmente cuando él me comentó todo esto y seguía dudando y seguía agarrándose la cabeza y decía, es que no sé si lo voy a lograr, yo lo que le dije fue que precisamente ese tipo de miedos es lo que quiere el diablo. Al final, mientras más nivel de fe tengas en aquello que Dios
te puso en tu cabeza que podías lograr es justamente cuando llegas a alcanzar aquello que quieres alcanzar, justamente cuando el nivel de fe es muy alto. Pero ¿cuántas comprobaciones más iba a requerir él para darse cuenta que Dios lo estaba guiando por un camino que no está guiando a cualquier persona? Es decir, yo sé que el nivel de esfuerzo que él ha puesto para poder ser jugador, todas las temporadas que ha jugado aquí, todas las veces que ha ido a sudar al gimnasio, todas las veces que hemos ido al Polideportivo de Alcorcón a darle, a no fallar, trae resultados, chicos. Eso no se queda, Dios no se queda con el trabajo de nadie. Pero al final nosotros, al ser seres físicos, necesitamos al final comprobar con los 5 sentidos algo que se nos ha dado muchas comprobaciones. Cuando él me estaba comentando a mí acerca de esto, cuando él me comentaba acerca de que lo que le dijo la exnovia, de lo que le dijo lo que le dice el hermanito, lo que le comentó la mamá, la visión, por ejemplo, que él tuvo hace poco, me doy cuenta de que, chicos, el plano espiritual de los pensamientos, no solamente nosotros tenemos acceso a eso en nuestra vida. Es algo loquísimo de lo que me doy cuenta. Loquísimo, pero es que no tiene otra explicación. No solamente nosotros tenemos acceso al almacén de la mente supraconsciente y a poder elegir qué es lo que va a pasar en nuestra vida a lo largo del tiempo. Si no, y disculpan a mí los pasos, pero acaban de pasar ciertas personas, sino que toda aquella gente alineada y que tenga emociones vinculadas con nosotros también son potenciales portadores de noticias que van a poder suceder a nuestra vida desde aquel almacén de los pensamientos. ¿A qué me refiero con esto? Chicos, evidentemente la mamá de él lo ama, estoy totalmente seguro. Todas las mamás lo hacen. El hermanito que tan orgulloso está también. La exnovia posiblemente lo hizo o lo que sea. Pero ves que todas esas personas en algún momento tuvieron una emoción vinculada fuerte con esta persona, a la cual Dios, el universo de las posibilidades, les introdujo un pensamiento en su mente subconsciente que, si ya está en la mente subconsciente, ¿qué va a pasar? Se va a materializar. Pero aún así seguimos pidiendo comprobaciones y comprobaciones a Dios. ¿Qué otra comprobación necesitas? ¿Qué otra comprobación necesitas? Cuando al final, ya por medio de otras personas, nos estamos dando cuenta de que incluso a ellas Dios, por el plano espiritual de los pensamientos, les habla, y ellos nos traen al plano físico y nosotros por medio de los 5 sentidos percibimos una noticia que ni siquiera sabíamos que Dios les estaba dando a ellos. ¿Qué otra señal requerimos? Nosotros al final, evidentemente sabemos que no va a ser un trabajo fácil. No va a ser un trabajo fácil, pero de ahí, de lo que esas personas nos están diciendo, a la realidad que vivimos ahorita, lo único que los separa es tiempo y acción. Es lo único que los separa. Entonces, te quería comentar esto. Justamente, ¿cómo saber que voy por el camino adecuado? ¿Cómo saber que esto que estoy haciendo tiene sentido? Chicos, ¿qué otra comprobación que esta? Que seres amados de esta persona le están comentando cosas loquísimas que ni siquiera él tiene conocimiento de que Dios les ha transferido.
Porque cuando nosotros decidimos perseguir un propósito, eso no implica solo en la vida de nosotros. Voy a hablar más adelante en otro podcast con respecto a esto. No implica la vida de nosotros. De hecho, nosotros siempre tenemos que pensar en los demás. En los demás. Las personas que piensan más en ellos mismos son las personas más infelices. Eso lo hablaré en otro podcast porque es 100% así. ¿Y en qué personas tenemos que pensar? Pues justamente en estas personas a las que Dios elige para traernos a nosotros, comprobarnos a nosotros acá que estamos siguiendo por el camino correcto. Estoy totalmente seguro que si una persona está recorriendo un camino que no es el que le corresponde, este tipo de señales no suceden jamás. Pero al final, justamente esto pasa cuando Dios quiere hacer comprobación de que aquel camino que estás recorriendo es el indicado, de que aquel camino que estás siguiendo es aquel por el cual Él te creó, por el cual Él te puso en este mundo para que siguieras. Si no, nadie va a tener ese tipo de pensamientos. No sé si has visto, pero cuando una persona anda muy perdida por la vida o está muy sumergida en las drogas o lo que sea, evidentemente los seres amados van a tener palabras de apoyo, de ayuda para que esa persona salga de ahí, pero nunca van a tener ningún tipo de comprobación de ningún tipo de que ese camino evidentemente te va a llevar hacia el objetivo que estas personas quieran. En todo caso, Dios puede poner en la cabeza de estas personas: hey, me soñé que salías de ese mundo que vivías. Y que, ojo, curiosamente también, cuando Dios le permite la revelación de este tipo a alguna persona tan querida como por ejemplo la mamá de una persona adicta, al final muchísimas veces estas personas se terminan saliendo de eso. ¿Por qué? Porque al final se mezcla con una emoción y entra en la mente subconsciente de esta mamá, por ejemplo. Pero las comprobaciones que da el cielo, chicos, no solamente se las da a aquella persona que persigue el objetivo. Las comprobaciones también son dadas a personas que te quieren mucho, personas que comparten emociones fuertes vinculadas contigo. Justamente eso era lo que te quería comentar. Yo creo que por eso al final se dice que una mastermind es más fuerte que una sola persona, ¿verdad? Yo creo que me he dado cuenta de eso, mientras van a disculpar el eco por el túnel. Por eso al final, cuando ese dicho que dice que dos cabezas piensan mejor que una. ¿Por qué? Porque entonces tenemos dos accesos hacia el universo de las posibilidades. Tenemos dos accesos hacia la mente supraconsciente que nos filtra y nos trae información desde ese plano hasta acá. Entonces eso justifica el por qué muchas personas necesitan, por ejemplo, de un grupo de amigos para poder manifestar lo que el universo puso en su cabeza. Muchísimos científicos, por ejemplo, han utilizado este tipo de grupos para poder arrebatarle estos secretos que la naturaleza tenía, como por ejemplo la creación de un montón de experimentos, ¿verdad? Que hizo, por ejemplo, muchísimos científicos. No hace falta que profundice, pero al final, cuando están unidos un grupo de personas,
es mucho más fácil, porque entonces Dios se puede manifestar no solamente con un cerebro, sino con muchos. A eso es a lo que voy. Implica también el tema pareja, porque explica también que muchas parejas potencian a otra persona. Implica con el grupo de amigos, cuando todos van enfocados hacia un mismo objetivo. Es una auténtica locura, pero creo que esa es la comprobación de que al final, cuando tenemos una mastermind, que es este grupo de personas, llegan conocimientos a nosotros que solos no hubieran podido llegar, que por sí solos nosotros no somos capaces de recibir. Entonces, cuando estamos así, aliados por personas que comparten un sentimiento, que comparten una emoción positiva vinculada entre ellos, justamente cuando pasa eso y a esas personas les empieza a llegar información, pensamientos de que tu vida es aquella que tú tanto te propusiste, no hay mejor comprobación que esa. No lo hay. De que lo experimentarás. Aunque ahorita todavía no se pueda con los 5 sentidos ver. No se pueda aceptar, parezca una locura. Porque estas personas también viven en 3 planos, chicos. También viven en 3 planos. Solamente que muchas de estas personas, como por ejemplo, quién sabe, si la mamá de él o el hermanito o así, sepan que vivimos en 3 planos simultáneamente, quizás no lo saben, pero ves que al final el universo está utilizando el plano más elevado de estas personas para poder darle comprobaciones de su vida en el plano físico a alguien. O sea, es que me parece una absoluta locura. De verdad, me parece una absoluta locura. Al final, lo que les digo, nosotros no... Las leyes universales, chicos, son leyes. O sea, nosotros no podemos... podemos usarlas sin saberlo o sabiéndolo, pero al final de cuentas siempre las usaremos. Y eso quiere decir que van a haber buenas noticias para la vida de esa persona. Pues lo tengo clarísimo, de que sí. Estoy casi seguro de que eso va a pasar. Pero también él tiene que poner de su parte, evidentemente. Él también tiene que poner de su parte. Así que por acá dejo el podcast. Ya entramos a Móstoles, así que ya estoy en un lugar donde se escucha posiblemente bastantes carros y eso. Y sin más, nos vemos en el próximo podcast. Chao.